Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como sois mucho lo que me lo habéis pedido a raíz del vídeo de los 10 problemas en la cría de canarios, periquitos o agapornis, os he traído hoy este vídeo en el que os explicaré cómo curar las heridas de las patas y cómo prevenir posibles infecciones. Sin más, empezamos. Las heridas en las patas de los canarios, periquitos, jilgueros, agapornis o de cualquier otro tipo de ave se suelen producir principalmente por problemas de picaje entre ejemplares que conviven en una misma jaula. Es decir, que por curiosidad o por problemas de sobrepoblación, los pájaros se pican entre ellos provocándose posibles heridas en las patas o incluso en el plumaje. No obstante, también puede producirse por rozaduras en alguna parte de la jaula, por la picadura de determinados insectos, como por ejemplo los pínfanos o los mosquitos, o como en este caso me ha ocurrido a mí, a consecuencia de un pequeño hilo, o más bien pelo de cabra, del que normalmente utilizan para la construcción de su nido. El primer paso que debemos hacer si notamos que nuestro pájaro tiene problemas en sus patas o en una de ellas, es intentar determinar en la mayor brevedad posible qué le ha podido ocurrir o con qué se ha podido hacer la herida para solucionarlo y evitar que vuelva a suceder. Por ejemplo, si ha sido provocado por un posadero en mal estado que tenga algún pequeño filamento o por algún comedero similar, debemos retirarlo para evitar que pase nuevamente, puesto que si lo dejamos y simplemente curamos al pájaro, existe el riesgo de que pueda volver a ocurrir. El segundo paso, siempre que sea posible y no estemos en periodo de cría, sería separar al canario periquito que tenga el problema de los demás, para evitar problemas de picaje entre ellos que impidan la correcta cicatrización y curación de la herida. Es decir, cuando veamos que el pájaro está cojeando, no apoya la pata o no adopta en el posadero la posición correcta porque le duele y le molesta alguna de sus patas, debemos separarlo de los demás y colocarlo en una jaula hasta que esté completamente recuperado del problema. O bien, como me ha ocurrido a mí, si no es posible aislarlo de los demás, extremaremos las precauciones para evitar que el resto de ejemplares que conviven con él en la misma jaula le piquen la herida. Ya sabéis que los pájaros son muy curiosos y si ven algo raro en otros van a curiosear y a picotear con el pico. En mi caso particularmente, como os he comentado, se encontraba en plena cría criando 3 pollitos, por lo que no pude separarla de sus crías, y tuve que extremar las precauciones por si acaso el macho le picaba la herida. El tercer paso sería realizar una limpieza a fondo de toda la jaula, incluidos comederos y especialmente los posaderos, puesto que es el lugar donde permanecen más tiempo apoyados y están en contacto directo con las patas del pájaro. De ahí que siempre debamos tenerlos muy limpios para evitar que posibles bacterias accedan a la herida, le infecten la zona y retrasen el proceso de curación. ¿Cómo la limpiáis? Pues muy fácil, simplemente con algún producto para desinfectar, como por ejemplo agua con un pequeño chorro de lejía, o bien agua con detergente, y con la ayuda de una esponja o un estropajo vais limpiando por completo toda la jaula, especialmente la rejilla del fondo, que es la que está en contacto directo con las heces, y los posaderos. En cuanto a los posaderos, como son muy económicos, sería interesante que tuvierais algunos de repuesto y directamente ir cambiándolos y limpiándolos. De este modo nos aseguraremos de que los posaderos no van a tener ningún tipo de bacteria que pueda afectar a la herida de nuestro pájaro. Y con la rejilla inferior más de lo mismo. Si podemos cambiarla y limpiarla directamente, pues más que mejor. En cuarto lugar, una vez que hemos aislado siempre que sea posible al pájaro de los demás y hemos desinfectado todas sus jaulas, sería retirarle posibles agentes externos que pueda tener la herida. Es decir, si os ha ocurrido el mismo caso que a mí, que la herida se ha producido porque un pequeño pelo de cabra se le ha liado en la pata y en uno de sus dedos, produciéndose pequeños nudos que la apretaban y le impedían la correcta circulación de la sangre, y además le estaba profundizando en la piel, es muy importante que con la ayuda de unas pequeñas pinzas o similar, le vayamos retirando el pelo de cabra para evitar que la herida vaya más y sobre todo que la canaria pueda quedarse coja o pueda tener graves problemas. Esto hay que hacerlo sin prisas y con mucho cuidado, y si podéis decirle a alguien que os ayude pues mucho mejor. Y si veis que os cuesta mucho o directamente no os atrevéis, acudís a un veterinario en la mayor brevedad posible para que sea él el que se lo retire. Y una vez que le hemos quitado el pelo o el elemento que le estuviera provocando la herida en el caso de que lo hubiese, lo siguiente que haremos será proceder a curarle la herida con 2 productos que todos deberíamos tener por casa, que son el agua oxigenada y el betadine o yodo. Para aplicárselos podemos utilizar, si lo preferimos, un pequeño bastoncillo de los oídos o bien una jeringuilla y un trozo de algodón. Lo primero sería inmovilizar nuevamente al pájaro y su pata e irle aplicando en pequeñas cantidades. En primer lugar le aplicamos el agua oxigenada y esperamos unos segundos a que actúe sobre la herida.
y una vez seco le pondremos unas gotitas de betadine. Esperamos nuevamente unos segundos a que actúe el yodo y se seque y volvemos a regresar al pájaro a su jaula. Este proceso lo vamos a ir repitiendo varias veces al día para evitar que se le infecte la zona y para que se le cure la herida cuanto antes. Por último, comentaros un detalle muy pero que muy importante, y es que si no notáis mejoría y la pata o el dedo empieza a coger una tonalidad morada oscura, debéis acudir a un veterinario urgentemente para evitar posibles gangrenas, que no es más que la presencia de tejido muerto en la herida porque hay bacterias que impiden la correcta circulación de la sangre, y si no nos damos cuenta a tiempo y no tomamos las medidas oportunas, podría provocarle la pérdida de la pata o el dedo e incluso en el peor de los casos la muerte del ejemplar. Por lo que siempre, en las primeras horas del accidente y durante el proceso de curación, tened mucho cuidado con esto y estad continuamente vigilando la zona afectada para impedir que esta enfermedad aparezca. Y si notáis indicios, acudid urgentemente a un veterinario. Si todo va bien y la herida va curándose y evolucionando favorablemente, en unas semanas, dependiendo por supuesto de la gravedad de la herida, la canaria o el periquito se habrá recuperado por completo y podrá llevar nuevamente una vida normal y feliz junto a nosotros. Espero que el vídeo os guste y os pueda servir en alguna ocasión. Compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre los creadores y así saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Y si no estás suscrito aún al canal, te invito a que te suscribas ahora, gratis, pulsando el botón rojo que aparece por aquí abajo y que actives la campana para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo el vídeo de los 10 problemas en la cría de canarios y periquitos. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.